Buenos días, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video continuamos con el libro El ABC de la tarea docente, currículum y enseñanza. El capítulo número 6, la planificación de la enseñanza, es la parte número 2 de los autores Silvina Gibbs y Mariano Palamidesi. ¿Qué vamos a ver en este video? Vamos a ver las condiciones de la planificación, los niveles de decisión, que son 4, la macropolítica, institucional, situación de enseñanza y texto y materiales. Luego vamos a ver definición de planificación y programa y finalmente una tarea abierta como la pronuncian los autores. Siempre les digo que lo que realizo es un resumen explicativo, por lo tanto les recomiendo leer siempre los textos. Bien, dice, los condicionantes de la planificación. Va a decir lo siguiente. Primero, el condicionante de la planificación que realiza el docente es el carácter social e histórico de la situación de enseñanza. Es decir, la, la planificación se realiza en circunstancias sociales institucionales, ya que se encuentra definido qué es la ciencia, qué es el saber, cuáles son las finalidades que la escuela persigue, cuál es el rol asignado de los docentes y de los alumnos. Otro tema que va a tomar: la autonomía profesional y la autoridad de los docentes se encuentra en el terreno intermedio entre las presiones externas y las prácticas posibles en las escuelas. Ahí te va tomando diferentes modelos de educación. Por ejemplo, dice, los modelos tecnicistas de planificación entienden que planificar es independiente de la situación. Es decir, dicen que el docente tiene la responsabilidad profesional del qué y cómo enseñar. Y por otro lado, la tarea reflexiva es necesaria. Eso en cuanto a la autonomía, la autoridad, la contemplación de todo un contexto social e histórico a la hora de planificar. Bien, por otro lado, el segundo condicionante. El docente es el carácter complejo de la situación de enseñanza. Situación de enseñanza. Es decir, la enseñanza como concepto va a tomar, anticipa o dirige a partir de ideas reguladoras. Anticipa a partir de ideas reguladoras. Los docentes planifican ideas muy generales, no por leyes y teorías. Sí, recuerden todo el tema del contexto, de la flexibilidad, etc. Las situaciones de enseñanza son multidimensionales y complejas. De enseñanza multidimensionales y complejas. Es decir,
tienen en cuenta dimensiones y aspectos. Próximo. Se presenta de manera simultánea e inmediata. Simultánea e inmediata. ¿A qué se refiere esto? Dice, las tareas docentes son variables y se presentan al mismo tiempo, por lo que muchas decisiones son inmediatas. Es decir, si bien planificamos toda la clase, secuenciamos, llevamos el material, seleccionamos contenido, material, textos, etcétera, en el contexto que damos clases muchas veces surgen cosas imprevistas. Entonces, ¿qué nos quiere decir el autor? Que el docente debe tener dentro de su enfoque, su conocimiento, su trabajo, una reflexión, un análisis para poder tomar esas decisiones desde una base teórica de fundamentos, de principios, ¿sí? Bien. Siguiente. Es una actividad en cierta medida impraudible, dice. Actividad en cierta medida impraudible. ¿A qué se refiere? La cantidad de factores que van a intervenir en todo esto. Es decir, toda la enseñanza es una actividad artística y política. Enseñanza es una actividad artística y política. Y esto viene del capítulo número 5, cuando habla de la filosofía de la enseñanza política y artística. Lo está contextualizando con el anterior capítulo. Bien, vamos a ver el condicionante número 3, que dice lo siguiente. El docente se relaciona con los distintos niveles de decisiones y de diseño que funcionan en el sistema educativo. Se relaciona. Y acá vamos a hacer un gráfico para que lo vean bien concreto. Niveles de decisiones y de diseño que funcionan en el sistema educativo. Bien. Para que lo vean gráficamente, lo vamos a dividir en 4. El primero y el más grande es el nivel macropolítico. El segundo es la institución, es decir, la escuela. Podemos decir el PEI, el proyecto educativo institucional. La tercera es la situación de enseñanza. Y ya hablamos de un nivel áulico. Y finalmente, el más pequeño, dice, es el nivel de texto y materiales. Ahora vamos a ver cada uno de ellos con el concepto como los dice los autores. Niveles de decisión. Como les decía recién, el primer nivel es macropolítico. Y dice, perdón, macropolítico y administrativo. Dice lo siguiente.
Macropolítica y la administración del sistema educativo nacional, jurisdiccional y regional, es decir, desde país, provincia, departamento o estado, según donde se encuentren, en el que se regula el currículum y se deciden los contenidos de este, también se decide el perfil del sistema educativo. Y acá podemos tener varios modelos: modelo tecnicista, modelo tradicional, modelo escuela activa, modelo constructivista o varios. Ese es el primer nivel. Vamos al segundo nivel. La institución, que va a decir lo siguiente. En este nivel se desarrolla el proyecto de cada escuela, según el lineamiento macropolítico, o sea, depende del nivel anterior. ¿Qué vamos a encontrar en este nivel? Metodologías, actividades, coordinación de contenidos y el agrupamiento de alumnos. Bien, vamos a ver el próximo nivel. Dice, sería el 3, la situación de enseñanza. El docente toma decisiones sobre metas, selección, secuenciación de contenidos y materiales. El último nivel es textos y materiales de enseñanza. Esto va a influir directamente en la planificación, dicen los autores. Ahora vamos al próximo apartado, donde se va a definir la planificación y el programa. Carácter se llama el apartado. Público, científico y práctico del diseño de la planificación. Definición de planificación que los autores van a tomar, entendamos esto: plan general organizado y amplio para obtener un objetivo. Por otro lado, programa. Cuando hablamos de planificación, estamos hablando de esa planificación del aula, ¿sí? Secuencia también puede ser. Cuando hablamos de programa, va a decir, se refiere a una serie ordenada de operaciones necesarias para llevar a cabo un proyecto institucional, ¿sí? Bien. Todo esto va a decir, posee características. La primera característica, el diseño de la enseñanza debe ser científico reflexivo. Diseño de la enseñanza debe ser científico, porque posee un contenido que está reflejado en el DCP según los niveles, etc. Y reflexivo por parte del docente en cuanto a metodología, estrategias que se van a utilizar. 2. El diseño de la enseñanza debe ser práctico. Ser práctico, siempre relacionado con el contexto del alumno, sus intereses y necesidades. 3. El diseño de la enseñanza debe ser público.
Continuamos con el último apartado de esta parte número 2, pero va a tener una próxima parte porque es un capítulo extenso. Dice, una tarea abierta, pensar la buena enseñanza. Pensar la buena enseñanza, y este es un concepto que muchos autores trabajan. Y la pregunta es, ¿cómo planificar la buena enseñanza? A lo que dicen los autores. La escuela y los docentes deben reconstruir qué consideran una buena enseñanza. Ahí los llama a reflexionar, tanto a la institución educativa como a los profesionales de la educación. ¿Por qué? Porque dice, la buena enseñanza es aquella que enseña bien algo bueno, tanto en el sentido epistemológico de la acepción, es decir, el punto de vista científico. Yo sé lo que estoy enseñando, tengo un conocimiento completo sobre lo que transmito a mis alumnos. Por el otro lado, como el sentido ético, social y personal, es decir, también sé que estoy transmitiendo este contenido que le va a servir a los sujetos de aprendizaje para la vida, porque no nos olvidemos que los sistemas educativos preparan para la inserción social, para la vida de esos sujetos. Bien, hasta acá terminamos la parte número 2. Espero que te haya servido. Si te sirvió, regálame un me gusta, suscríbete y comparte. No te olvides de comentar si necesitas algún tema, si entendiste o tienes alguna duda. Recuerda que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. También puedes escribirnos a nuestro mail aprendemosdetodo123@gmail. Desde ya, muchas gracias. Adiós.